Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros, quienes nos han seguido desde las 7 de la mañana en Radio Sucesos, y ahora saludamos a quienes abren la señal de Telesucesos. Tenemos como invitado al economista Pedro Páez, quien es el superintendente del control del poder del mercado. Economista, ¿cómo entender para qué funciona esa superintendencia? Uno piensa en el control del poder del mercado. ¿Es tan poderosa la gestión? ¿Cuál ha sido su rendición de cuentas? Cuando hay muchas personas que deberían todavía entender la presencia de esta superintendencia y lo que significa para la economía y el país. Muchas gracias, Claudia. Tiene usted mucha razón. En realidad se trata de una entidad totalmente nueva sobre un tema que efectivamente no había estado presente en la mente de los ecuatorianos. Y en el que además hay poderosos intereses y encargados de silenciarlo permanentemente, y han estado peleando para que no surja una entidad que permite precisamente normar, regular a los grandes monopolios. En el caso específico nuestro, lo que tenemos es, al amparo de la Constitución del 2008, una propuesta que organiza el control ciudadano sobre el poder que tienen las grandes empresas en los mercados. Entonces no se trata del poder que tiene la entidad como tal. No se trata de esa visión estadocéntrica que ha estado, digamos, convocando a las izquierdas y a las derechas durante siglos. Aquí se trata, al contrario, de un poder ciudadano que está contraponiéndose a los abusos, a los engaños, al bullying empresarial, a lo que le obligan a uno a comprar las cosas sin que uno quiera. Una cantidad de prácticas que uno asume que eran normales, pero que ahora claramente se muestra que no, que aquí tanto el consumidor como el productor tenemos derechos. ¿Qué ocurre con la rendición de cuentas del 2015? Usted es muy claro al decir que nos obligan a comprar cosas que no queremos, y mucha gente que nos escucha y nos ve dirá, a mí no me obligan a comprar nada. ¿Cómo están interviniendo ustedes en esto, en generar una nueva conciencia ciudadana para ser conscientes de lo que está ocurriendo con los juegos del mercado? Precisamente, juegos y conciencia, ¿no? Esos juegos del mercado que dice Claudia precisamente nos hacen pensar que no existe esa manipulación, que no existe esa presión, pero en realidad el efecto de la propaganda es terrible, ¿no? Uno de los logros mayores que ha tenido la superintendencia precisamente tiene que ver con el haber colocado, por ejemplo, en el primer semestre del 2015, solo en el primer semestre de aplicación del Manual de Buenas Prácticas Comerciales para los supermercados, cerca de 300 millones de productos de la economía popular y solidaria en las perchas de los supermercados. Esto de aquí plantea no solamente un esfuerzo cuantitativo, 300 millones de dólares que se hubieran ido a importaciones, debilitan todavía más la situación de balanza de pagos y eliminando de la liquidez interna ese monto enorme de recursos, tal como lo plantea la dolarización, sino que ahora esos 300 millones están irrigando territorio por territorio en la comunidad, generando ingresos, generando empleos, generando ese tejido social que no existía, ¿no? Demandando al vecino, empezando a generar nuevas capacidades productivas en zonas que anteriormente tenían históricamente bloqueadas esa posibilidad. Pero además del tema cuantitativo, se dan cosas como, por ejemplo, que de pronto los amigos deben sentirse familiarizados con el tema. Nosotros hacíamos la campaña para que se ponga, por ejemplo, el caldo de patas, la tripa mixqui, la guatita, el jaguar locro, el encebollado, el chicharrón, la fritada en el supermercado. Y la gente se reía, como que hubiera sido una transgresión. No es una transgresión, pero ¿están preparados quienes preparan tripa mixqui y jaguar locro y todas las comidas que usted menciona para presentarlos enlatados en perchas de supermercado? Porque uno piensa en la tripa y piensa en dónde la come, pero no piensa que la va a comprar. Hay toda una serie de valores culturales, ¿no es cierto?, absolutamente
absolutamente peyorativos, denigrantes, que hacen asumir que todo lo que hacemos aquí en el Ecuador es de pacotilla, o es vulgar, o es de mal gusto, sí, que es necesario superar. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos no valemos. Porque es cosa de indios, de cholos, de negros, pero de economista. Y entonces, a ver, yo le cuento, le pongo el otro ejemplo, mire, para poner en otra... Porque yo recuerdo, históricamente, familiares que viven fuera del país han comprado encebollado, guatita, ceviche de concha en percha del supermercado, pero hay otros elementos que no se han encontrado. No porque el público no los quiera, sino porque de pronto quienes los producen no saben cómo envasar el vacío. A ver, empecemos por el resumen. O sea, no es denigrante. Uno busca la comida nacional y quiere por el comer resumen. eso. A ver, vamos viendo. Los supermercados estaban requeridos de comprar a junio del 2015 el 6% de todas las compras, hacerlo de la economía popular y solidaria. Terminaron comprando el 23%, porque la gente lo demandó, porque los productores pudieron presentar su oferta sin relajar ningún estándar, ni sanitario, ni de calidad, ni de seguridad, ni laboral, ni tributario, ni ambiental, ni nada. Hicimos 157 asambleas productivas y seguimos haciendo asambleas productivas. Ahora que pasa el tema del terremoto, precisamente va a ser uno de los elementos claves para la reconstrucción económica de las zonas afectadas. Y esto muestra, ¿no es cierto?, que es posible esa nueva capacidad, ese empoderamiento de la ciudadanía, reflejarlo en nuevas potencialidades productivas, en una nueva relación, no solamente con el Estado, sino también con la academia. Estamos hablando de la Federación Ecuatoriana de Indios discutiendo mejoramiento genético de cuyes, de gallinas, de chanchos, de chivos, de borregos, de vacas. Estamos hablando del Ecuarunari, estando como está en la oposición, discutiendo la generación hidropónica de las semillas. Ustedes están generando los foros, ¿ustedes cómo están apoyando estos sectores? Mire, como tenemos monopolios hasta en la sopa. Así es que sería insensato pretender resolver las cosas a punta de multas o solamente con regulación. Nuestra tarea es multiplicar los operadores, es generar nuevos mercados, nuevos flujos comerciales, abrir puertas que han estado históricamente cerradas, la que estamos hablando de los supermercados, pero también las puertas del corazón de los ecuatorianos, porque sí hay, Claudia, hay un problema de un complejo de inferioridad que ha estado cultivado permanentemente en nuestros corazones, y eso es lo que nos impide valorar todo lo que somos capaces. Estos desafíos del 2016 y más aún con estas calamidades, lo que me cuenta del asunto de la inundación en Santo Domingo, lo del terremoto y la misma caída del precio del petróleo con toda la crisis internacional que nos está golpeando, nos exige pensar y actuar de manera distinta, y los ecuatorianos estamos mostrando de todo lo que somos capaces. Esa solidaridad, ese esfuerzo que estamos haciendo es muestra de una madera fina que tenemos los ecuatorianos y que es necesario poner en valor, que es necesario ponerlo sobre la mesa, precisamente con estos desafíos productivos. Y le cuento, mire, se han abierto las puertas de las perchas de los supermercados históricamente cerrados. Por primera vez en la historia, docenas y docenas de rondas de negocios en las que sin necesidad del intermediario, sin necesidad del chulquero, sin necesidad de la gran empresa, están sentados los pequeños productores con los personeros de los supermercados negociando, generando intenciones de compra, generando nuevos proyectos productivos. Por primera vez en la historia están los PhDs que regresan de Estados Unidos, de Bélgica, de Francia, de Brasil, de México, ¿no es cierto?, discutiendo con los sectores populares. En la Universidad Técnica de Ambato discutiendo cómo mitigar los impactos ambientales y en la salud de los trabajadores, el tema de la curtiembre, con nanotecnología. Estamos hablando, por ejemplo, de la técnica particular de Loja con los mejores laboratorios. Estamos hablando de una cantidad, una minga nacional con los laboratorios de las universidades, haciendo los exámenes, haciendo los trabajos de laboratorio de forma gratuita como parte de sus prácticas profesionales para sacar los permisos sanitarios. Ahora, todo lo que usted menciona es importantísimo, pero ¿cómo generar una cultura de buscar productos ecuatorianos? Está saliendo. Lo primero, lo nuestro. Cuando uno mira chocolates, o sea, todos decimos, el mejor chocolate del mundo es el ecuatoriano, pero voy de compras y compro o suizo o belga o cualquier chocolate importado. La gran vergüenza, educamos a las jóvenes generaciones para buscar cosas. Usted mencionó la curtiembre en Ambato, cueros ecuatorianos o cueros trabajados en Ecuador, ropa ecuatoriana, chicles ecuatorianos, cualquier ejemplo que podamos hacer, buscar, apuntar. Hay familias, hay grupos que buscan primero lo nuestro, pero ¿cómo hacer que esto sea algo masivo? Bueno, mire, primero la gran vergüenza que tiene el país, 300 años de producir el mejor cacao del mundo, que tiene premio en el precio internacional, cacao fino de aroma de aquí del Ecuador, pero recién ahorita estamos aprendiendo a quemar las ollas para ver cómo se hace chocolate. Son menos de 10 años que estamos iniciando aquí una tradición que además es muy exitosa, a nivel mundial es muy apreciado, no solamente el chocolate ecuatoriano, sino esos
esas nuevas propuestas de sabores, esas nuevas propuestas estéticas que se están generando desde acá. Bueno, lo mismo, estamos abriendo las puertas para que se desarrolle también a través de una especie de mercadolibre.com. Se llama Supertienda Ecuador. Usted puede tener una tienda virtual en la que puede hacer sus compras directamente a los pequeños productores, y ahora de manera muy especial usted puede enviar los paquetes específicos que necesite la gente, por decirle algo, en este barrio en Santo Domingo, o en este barrio en Pedernales, o en este barrio o en este recinto, por ejemplo, en el cantón Rocafuerte, porque directamente está una coalición con el MIPRO, el CERCOP, el Correos del Ecuador, el Banco Central del Ecuador, la Junta Nacional de Defensa del Artesano, el Seguro Social Campesino y otras instituciones públicas y privadas, precisamente para permitir, ¿no es cierto?, que fluyan estos productos nacionales, abriendo no solamente la posibilidad de un mercado internacional, sino también de un mercado interno que hasta ahora ha estado concentrado radialmente en las grandes ciudades. O sea, las periferias, las provincias, las pequeñas ciudades siempre han estado pensando en vender a la gran ciudad, pero no se ha pensado en un mercado transversal. Ahora, con el esfuerzo que nos demanda estas calamidades naturales, ¿no es cierto?, estamos apresurando la parte operativa. Usted puede entrar a la página web de la Superintendencia, www.scpm.gov.es, y va a encontrar cómo operacionalizar en este nuevo mecanismo. Ya se están registrando los proveedores. El propio catálogo inclusivo que había venido organizando el CERCOP en el marco del Manual de Buenas Prácticas Comerciales, que lo trabajamos con la Superintendencia hace cerca de un año ya, que ha abierto también las puertas ya no solamente de los supermercados, sino también de las compras públicas de los pequeños productores. Ahora directamente se abren las puertas para esta forma novedosa de hacer mercados y de pagar además con el dinero electrónico. Y como muy bien usted decía, ahí quienes tienen la clave son las nuevas generaciones. Los mayorcitos como yo tenemos todavía dificultades con la tecnología, pero los guambras vienen con el chip puesto, así es que los papás a trabajar con los hijos a trabajar con los papás, y hacer los envíos para un muchacho no es ningún problema. Están todo el tiempo metiéndose al internet, saben muy bien cómo operan las compras y las ventas a través. Supertienda. Y tienen que buscar Supertienda Ecuador, compre lo nuestro, ¿no? Y aquí en un ejemplo solidario de lo que se podría hacer para resolver puntualmente. Usted puede enviar, está totalmente chequeado el tema de la logística, es decir, no hay ningún rincón del país que hoy por hoy pueda estar aislado. Usted puede enviar paquetes específicos. Lo que está complicado y estamos justamente trabajando es en ver cómo se puede llegar hasta el último rincón, hasta la última casa de la manzana, hasta la última familia de un barrio, ¿no es cierto?, que no se queden sin la ayuda, sin la solidaridad de los ecuatorianos. Ahora, Superintendente, también otra misión de ustedes es evitar el crecimiento de monopolios. Usted decía, en son de broma o crítica, hay monopolios hasta en la sopa. ¿Qué ocurre en monopolios en medios de comunicación? ¿Por qué la pregunta? Hace unos días estuvo aquí el ministro de Telecomunicaciones, y cuando se le preguntaba por el tema de el grupo, el comercio y otros grupos que van adquiriendo nuevamente enorme cantidad de medios, que tiene que ver con el señor González de México, ¿cómo entender y cómo están analizando ustedes desde la Superintendencia del control del poder del mercado, que no es solamente el tema de productos de primera necesidad, sino todo lo que tiene que ver con grandes empresas que están dominando o buscando dominar ciertos sectores, llámese telefonía, llámese medios de comunicación, en fin? Sí, mire, es necesario aclarar que la ley no nos da para trabajar en el tema de las frecuencias. Eso es responsabilidad exclusiva de la CERCOM y del Ministerio de Telecomunicaciones. Nuestro ámbito es específicamente en el plano del mercado, y en el plano del mercado nosotros no podemos hacer ninguna ligación si es que una empresa es propiedad del tío, la otra empresa es propiedad del sobrino. Legalmente no tenemos ninguna evidencia de que sean la misma persona, de que sea un monopolio. Lastimosamente esas son las condiciones concretas que nos da la ley para trabajar, y lo que estamos es permanentemente vigilando el hecho de que las empresas actúen de manera separada, que no haya posibilidades de colusión, ¿no es cierto?, en cualquiera de los casos involucrados, pero solamente en el ámbito del mercado, no en el ámbito de la política de comunicación, ¿no? Ustedes trabajan mucho en cultura al consumidor para que pueda estar al tanto. ¿Qué nomás se está haciendo y qué se planifica durante el 2016? Pese a la gran tragedia que vive el país, ¿cómo
generar nuevas culturas y nuevas prácticas de consumidores. Pero no solo peces, sino a propósito de estas también, dificultades. Mire, por ejemplo, esta cultura solidaria que tenemos los ecuatorianos, que muestra la importancia de poner siempre al ser humano por encima del capital, ¿no? No puede ser objeto de burla, no puede ser objeto de abuso. Ahorita en cualquier casa de vecino ponen un letrero que dice: aquí se reciben donaciones. Mire, está muy bien la solidaridad, nosotros no estamos en contra de eso, pero por favor que no le vean la cara de soquete. Usted exija que siempre haya transparencia y que le garanticen que efectivamente esos productos van a llegar al damnificado. Por eso nos estamos planteando alternativas como estas, ¿no? Además de los canales institucionales, usted tiene una alternativa en la que concretamente usted va a saber cuándo le va a llegar a través del internet, usted va a hacer los pagos, usted va a tener todas las garantías para que efectivamente lleguen los paquetes que usted envía, qué sé yo. Usted está necesitando, por ejemplo, ahorita... Y además cuando hay familia involucrada, si familias, amigos, una familia en Puerto Viejo, en Mantenchone, usted está dando una forma de llegar de manera directamente. Y después, porque no hay que quedarse solamente en este periodo, ¿no es cierto? Hay que buscar qué es lo que viene después. Esto no es un tema de unas pocas semanas, esto es un tema de bastantes meses, y lo que necesitamos es, olvidémonos de que las soluciones estadocéntricas, que estos amigos, estos hermanos que están siendo afectados por esta tragedia tan dolorosa puedan pararse en sus propios pies. Empecemos a demandar los dulces de Rocafuerte, las hallacas de Manta, los encebollados, las menestras, justamente para provocar, ¿no es cierto?, el sombrero de paja toquilla, para provocar las condiciones de mercado que permitan que estas economías puedan reconstruirse. Así es que a trabajar juntos en esto. Pero ahorita, en el tema de las donaciones, cuando usted vaya al supermercado, obligue a que le entreguen el talonario de su donación, exija que su nombre con la fecha y la donación se suba al internet, a la página web del supermercado, que va a ser replicada por la superintendencia, y con hoja de ruta nosotros vamos a garantizar de que efectivamente eso tenga que llegar al damnificado con la verificación que haga, o sea el Ministerio de Inclusión Económica y Social, o ahora las mesas de defensa, los cuerpos del ejército que están coordinando la ayuda. Así es que garanticemos siempre, ¿no es cierto?, que este esfuerzo, esta contribución solidaria de los ecuatorianos no sea objeto de burla, no sea objeto de mofa. Ya ha pasado el caso de ciertas cadenas, ¿no es cierto?, de ciertas empresas que han estado a nombre de los damnificados vendiendo los productos, ¿no es cierto?, pero al precio de mercado, cuando deberían hacerlo a precio de costo. Y tiene que estar claramente especificado cuál es el descuento, de manera que la superintendencia pueda acceder a las cuentas y verificar que el descuento sea real, que no vayan a estar haciendo ciertas gentes inescrupulosas su agosto en medio de abril, ¿no?, a costa del dolor de la gente. Y también, por favor, tenemos que organizarnos para evitar que suban los precios, que haya desabastecimiento con el pretexto de este terremoto, de estas calamidades naturales. No hay ninguna condición, están verificadas y chequeadas. Allí donde están dañadas las carreteras, siempre hay una vía de acceso alternativa. Felizmente tenemos una capilaridad enorme lograda en estos últimos años con la infraestructura vial. Tenemos siempre una vía de acceso alternativa por la cual es posible, sea por medios oficiales o inclusive por la logística privada de las grandes cadenas de supermercados, de las grandes cadenas de farmacias, inclusive las farmacias y boticas independientes. Conformamos el lunes de la semana anterior un comité coordinador precisamente de este tipo de operativos. No hay ningún pretexto para que usted esté desabastecido, no hay ningún pretexto para que le suban el precio. Por favor, no se deje ver la cara de soquete. Hemos logrado parar. El año anterior, precisamente en el mes de marzo, ya hubo un intento de este tipo. No permitamos que estos sectores cometan una infamia parecida. A nombre de los damnificados, a nombre del dolor de la gente, empiezan a abusar de la economía ecuatoriana, manipulando los mercados, subiendo los precios de manera injustificada. La mejor forma, forme su comité de usuarios. Tenemos 5.000 comités de usuarios. Y esto ustedes están favoreciendo la formación de comités de usuarios. Para terminar, señor superintendente, ¿cómo trabaja la superintendencia también con lugares en donde la gente puede reclamar? Llámese Defensoría del Pueblo, exacto, Derechos del Consumidor, toda esta red que existe en el país para que cuando uno como consumidor se siente afectado por precios, por servicios, por mala calidad de productos, ¿cómo están actuando ustedes para recibir también las inquietudes de estos sectores? Mire, desde cualquier rincón del país, llámenos al 159, 159 desde cualquier rincón del país, y le insisto,
olvídese del papito Estado resolviendo las cosas, ahora usted tiene la solución en sus manos. Si usted siente que en su barrio, en su recinto o en su actividad económica le están subiendo el precio de manera injustificada, le están engañando, como por ejemplo con lo de los aceites light, que ya logramos desmantelar esa mentira, como por ejemplo con la obligación de comprar cosas que usted no quiere comprar, la forma más efectiva es formar su propio comité de usuario, no le cuesta un centavo, no tiene ninguna obligación, al contrario, usted queda acreditado para tener un canal directo con la superintendencia y con las otras instituciones a las que ha hecho referencia Claudia. Usted va a tener la capacitación del caso, vamos a estar permanentemente, como lo hemos hecho, ¿no es cierto?, en una serie de tareas a través de las redes sociales, que son absolutamente voluntarias, pero que le permiten tener un decir directo sobre el acontecer nacional, sobre el comportamiento de los mercados. Así paramos, recuerde el año anterior, esa espiral especulativa que pretendían hacerlo con el pretexto de las sobretasas arancelarias. Semanas antes de que entren en vigencia las medidas, estaban ya subiendo los precios en el 30 y en el 40%. Se paró en seco esa situación, se revirtieron esos aumentos, la tasa de inflación no llegó al 3%. Así es que usted puede darse cuenta que aquí en el Ecuador estamos preparados para evitar que nos hagan lo mismo que han hecho en Venezuela, que hicieron en el Chile de Allende, que hicieron en la Argentina de Alfonsín, con un gobierno, con otro. Estas son técnicas para doblegar los mercados, para poner de rodillas a las sociedades y obligar a las sociedades a que hagan aquello que quieren y que no lo pueden conseguir a través de las urnas. Son técnicas clarísimas de manipulación social y sin que el mercado sea ninguna panacea, es allí donde encontramos el pan para llevar a nuestros hijos, es allí donde encontramos una medicina para un ser querido en un rato de necesidad. No podemos permitir que se manipule. Este no es un tema ni del gobierno, ni de la oposición, ni de la izquierda, ni de la derecha, es una conquista ciudadana. A que los mercados sean transparentes, que los mercados sean eficientes, a multiplicar las oportunidades, a multiplicar las opciones para que la gente pueda desplegar sus procesos productivos. Y lo más importante, como señala el señor superintendente Pedro Páez, es aprender a capacitarnos. Por un lado, a aprender a apreciar los productos ecuatorianos, le he dado una serie de ejemplos en los cuales ha trabajado la superintendencia, pero también a tener cultura de consumidor, es decir, reclamar cuando nos sentimos que nuestros derechos han sido conculcados en precio, en calidad, en servicio. Y nos ha dado la alternativa de marcar el 159, la posibilidad de reclamar, y es el papel que está cumpliendo también la superintendencia del control del poder del mercado, educar y capacitar a todos los sectores del país. Gracias al economista Pedro Páez y su presencia en este medio, y también a ustedes que nos han acompañado. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con Diego Vivero, presidente de la Federación de las Cámaras de Turismo. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Tómelo con calma. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana.
Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con Pedro Vivero, el expresidente de la... Diego Vivero, perdón, presidente de la Cámara de Turismo. ¿Qué está ocurriendo con el tema turístico, Diego? Hemos vivido la tragedia, hemos vivido el terremoto, pero ¿cómo pensar que Ecuador debe ser uno de los destinos más importantes? Hemos ganado premios a nivel internacional, que de pronto este tema del terremoto pueden opacar y la gente no querer venir como destino a este país. Sí, muchas gracias, Claudia. Bueno, en realidad el sector turístico se ve muy afectado. En primer lugar, por obviamente todo lo que ha representado el terremoto en la infraestructura turística, en nuestros colegas del sector de Manaví y de Esmeraldas que se han visto tan afectados con la destrucción de sus hoteles y su actividad principal que ha sido el turismo. Entonces, definitivamente creo que el primer golpe es en ese sentido, el saber que tanta gente que ha trabajado por tantos años en esta industria que es la de la felicidad, la de la emoción, la que brinda todos los servicios. Tiene que ser desestresante, de alegría, de placer. Exacto, entonces evidentemente es un golpe duro para este sector del país que ha sufrido y por ende para todo el Ecuador que tenemos que ayudar. Por otro lado, es evidente y no podemos decir otra cosa que en estas circunstancias que además no todos nos encontramos preparados, no todos los días estamos listos para recibir un terremoto, el mundo entero tiene que ir conociendo la realidad de este asunto. Y en un principio pues van a tener algo de susto, van a venir las cancelaciones y el país entero se va a sentir afectado a pesar de que el problema es puntualizado en determinados sectores. En este sentido, la labor de las autoridades como del sector privado es mandar un mensaje de solidaridad con la gente, de empatía con los sectores, pero también de concienciación del mundo de que esto es un tema que no necesariamente afecta a todo el país y que ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, la gran mayoría del país está en pie y trabajando justamente para generar esos recursos necesarios, esos impuestos que requieren estos sectores. Como ya se dice en muchas campañas, la mejor forma ahorita de apoyar a este problema es justamente visitando el Ecuador. La mejor forma de los ecuatorianos tenemos, después de estas ayudas humanitarias que no paran y que también han sido conmovedoras para el país, es también visitando estas zonas afectadas en aquellos sectores donde ya poco a poco nos iremos enterando, se irán recuperando o no han sufrido devastación, como al menos a veces se cree. Entonces yo creo que ya hay que ver adelante, yo creo que lo peor ya pasó. Sinceramente no estoy muy de acuerdo con esto de que lo peor está por venir. Yo creo que el Ecuador se está uniendo y eso es algo positivo que ha salido de acá. Somos conscientes de que la reconstrucción toma un proceso y no es lo peor sucedió como bien lo dice Diego, pero ¿cómo dar señales positivas hacia afuera para que un turista norteamericano, europeo, asiático vea como alternativa y mantenga su viaje de turismo para desestresarse a este país? Que de pronto si vemos las noticias internacionales uno puede pensar que todo el país está viniendo abajo y no es real. ¿Cómo dar señales positivas desde gobierno, desde medios de comunicación ecuatorianos para que los turistas quieran venir al país y también para que el turismo interno se reactive? Bueno, ya dimos las primeras señales. Yo creo que ver esa afluencia de gente al día domingo, al día enseguida después del terremoto, de las ciudades que no sufrieron afectaciones, entregando aguas, siendo voluntarios, pasando las aguas a los camiones, esas son las imágenes que muy buena parte del mundo debe ver. Efectivamente, al principio se vio la devastación, los edificios caídos, pero ahora es el momento de que el mundo se dé cuenta que hay un país unido, que hay ciudades que están unidas, que están saliendo, y como sabemos decirles, o no sabemos decir nosotros con los hijos, hay que predicar con el ejemplo. Nosotros tenemos, los ecuatorianos, que activar el sector turístico nuestro en principio, volver a salir a nuestros restaurantes, ir a nuestros hoteles, visitar las zonas de afectación en aquellos sitios donde se puedan ir, que el turismo extranjero, los operadores turísticos internacionales, las embajadas, manden este mensaje a sus países, Ecuador, Quito, Guayaquil,
Cambato, Galápagos están funcionando normalmente, los hoteles están abiertos, es más, existen condiciones apropiadas incluso de clima para que nos visiten, en fin, yo creo que de una u otra forma el ecuatoriano es parte de la solución y nosotros no podemos encerrarnos y deprimirnos, o sea, yo creo que la situación sí es para deprimirse, pero ¿por qué no nos embarcamos más bien en aquello que vimos que salió de nosotros, en lo positivo, en el hecho de la solidaridad que hemos tenido? Yo creo que el planeta, el mundo en general, no es el único país que ha sufrido una tragedia natural, evidentemente, y no será la última posiblemente de un país, de un mundo. Y tenemos experiencias a nivel mundial. Yo creo que de una u otra forma muchos países han salido reforzados, o sea, paradójicamente, de estas situaciones. ¿Por qué? Porque el planeta tiene los ojos puestos en nosotros en este momento. Y el momento en que ellos vean cómo nosotros estamos solucionando el problema, que se enteren más de lo que es Ecuador, de que la mejor forma es viniendo, yo creo que en los próximos meses tenemos el sector turístico la fe de que vamos a ser parte de la solución. ¿Por qué? Porque vamos a dinamizar esta economía y eso va a permitir que estos sectores, que ahorita en gran parte tendrán que tomar un espíritu más de construcción que turístico, ¿no es cierto? Nosotros que hemos visitado las playas de Manabí somos muy gratos con ellos. Yo creo que todos los quiteños, muy en especial, hemos pasado lindos momentos en las playas de Pedernales, de Canoa, de Bahía, de San Vicente, en fin. De Crucita, San de Clemente, Crucito, todos estos nos han hecho, o sea, tenemos gratos recuerdos desde niños, no podemos nunca abandonarlos, es como nuestro abuelo de vacaciones, es como encontrarnos con nosotros mismos en la niñez. Tenemos que retomar esa normalidad y esa vida, pero ellos tienen que construir. Diego, es presidente de la Cámara de Turismo, ¿cómo como Cámara articular? ¿Cómo dar señales positivas que reiteramos este punto? Para demostrar, Ecuador es mucho más. De pronto el terremoto nos permitió visibilizarnos en el mundo entero. Todo el mundo ha hablado de Ecuador. Entonces, aprovechar eso, que puede ser doloroso, pero decir, bueno, Ecuador es más. Ecuador tiene 2 ciudades patrimonio cultural de la humanidad, tiene patrimonios naturales de la humanidad. ¿Cómo potenciar el habernos puesto ya en la mira del mundo? Bueno, los mensajes son claros. Evidentemente, esta tragedia va por fases. Nosotros como Cámara hemos pasado la primera fase y la estamos viviendo todavía, que es de la ayuda humanitaria. Nosotros hemos mandado aviones, camiones que hemos recolectado de toda la actividad turística, al menos de nuestra provincia, de los hoteles y demás, frazadas, colchones, toda la gente con un espíritu que sigue habiendo en esto. Nosotros estamos entrando en una segunda fase en la que en realidad estamos, y esto lo hemos hecho en coordinación con las cámaras de Manta. Es decir, todo lo que nosotros hemos entregado, lo hemos entregado para el sector turístico, para todos los empleados que han perdido sus trabajos y en muchos casos sus casas e incluso familiares. Hemos considerado que mucha de la actividad turística de Quito, de Pichincha, del Ecuador, está en manos de muchas de las gentes de Manabí. Son nuestros empleados, nuestros trabajadores, todos ellos están también afectados porque si no han perdido las casas, sus papás, no han perdido las vidas, sus familiares, pues están sumamente afectados. Entonces, solidarios con eso, empáticos con eso lo hemos hecho. Estamos entrando en una segunda fase en la que estamos tratando, de hecho hoy tarde tenemos una reunión con el alcalde, todas las cámaras, no solo la de turismo, para ver esta segunda fase que ya viene, que es la de reconstrucción. Y la reconstrucción no es solo a nivel físico, en lo cual los manavitas tendrán una oportunidad de generarse empleo. De hecho, mucha gente de turismo tendrá que aprender estos oficios mientras reconstruye su ciudad y mientras va reconstruyendo el propio turismo. Y en esa fase nosotros queremos participar. ¿Por qué? Porque creo que necesitan una reconstrucción también psicológica, una reconstrucción motivacional, una reconstrucción de emprendimientos inteligentes, técnicos. Ahora es la oportunidad de aprovechar que Manabí, que todo lo que esto representa, Esmeraldas, todo lo que esto representa, hagan una reconstrucción inteligente. Y creo que tenemos muchísima experiencia en ciudades como Quito, como Guayaquil, como las que acabas tú de mencionar, como para poderles transmitir. Estamos analizando cómo lo vamos a hacer, pero definitivamente creo que lo más, o al menos nuestro criterio va un poco empujando a tratar de empezar a alinearnos y a canalizar con otras entidades públicas y privadas la ayuda en todos estos sentidos. Y por supuesto, en la parte ya promocional del país de Ecuador, el mensaje tiene que cambiar porque Ecuador cambió. All you need is Ecuador, efectivamente, pero Ecuador tiene ahorita un problema por delante que resolver y el mundo tiene que entender que lo estamos resolviendo, pero que parte de la solución está en el mundo y que los problemas y la situación es puntual, que es solucionable como todo en esta vida y que Ecuador está presente, activo con patrimonios de la humanidad, con todos los premios que tenemos y los ecuatorianos tenemos que entenderlo así también. Es muy bueno escucharle a Diego Vivero, él es quien lidera la Cámara de Turismo
y quien habla de este mensaje, un mensaje ya de futuro, de prosperidad, de trabajar, de poner el hombro y dimensionar el Ecuador en el mundo turístico a nivel mundial. Tenemos varias posibilidades para ello. Por un lado, continuar con el trabajo solidario en Manabí, en Esmeraldas, en Babahoyo, en todas las zonas afectadas, pero al mismo tiempo decir Ecuador es mucho más. Ecuador es un destino turístico al que se puede y debe ir. Es un punto que al menos una vez en la vida, varios lo dicen, deben conocer Ecuador y por lo tanto promocionarlo y recordarlo en el mundo. La forma de que el mundo pueda ayudar al país es viniendo a Ecuador, disfrutando del centro histórico quiteño, de la Amazonía, de Galápagos y además con ello colaborando con las zonas que necesitan recursos para salir adelante. Así es que muchas gracias a Diego Vivero por este mensaje de esperanza, de trabajo y de progreso que él lo analiza desde la Cámara de Turismo. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el analista, el economista Víctor Hugo Villacrés. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito te ve. Tómelo con calma. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como le hemos anunciado, estamos con el economista Víctor Hugo Villacrés. Él es analista económico, profesor universitario y también fue parte del Gobierno Nacional al liderar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Víctor Hugo, ¿cómo mirar lo que está ocurriendo y la forma de nuevamente reactivar el aparato productivo en el área de desastre? Porque es lo que estamos mirando. Los manavitas quieren trabajar, Manta empieza a abrir comercios, Puerto Viejo empieza a abrir, los Pedernales en medio de las ruinas, los comerciantes quieren ya tener sus tiendas funcionando y demostrar que pueden trabajar.
¿Cómo apuntar a ello, a la reactivación económica y productiva de la zona? ¿Qué tal, Claudia? Buenos días. Bueno, algunas premisas importantes. Dicen aquellos expertos en temas de crisis que las crisis generan oportunidades, y las oportunidades precisamente se pueden dar en el aparato productivo. Cierto es que la crisis nos ha golpeado a todos los ecuatorianos en términos no solamente de lo que ha sucedido, sino también en términos de llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Se ha reactivado un profundo espíritu de solidaridad en todos los ecuatorianos, independientemente de banderas, independientemente de colores. Todo el mundo ha estado presto a colaborar. Edades, etnias, todos están colaborando, porque uno ve desde el más chiquito que quiere dar algo o al más viejito y al abuelito de la familia que quiere ayudar. Exactamente, y entonces eso es lo rico que ha podido sacar en principio el desastre, y después ya en la parte productiva pues una serie de elementos que son importantes. Fíjese usted que en el banquero de los pobres, Yunus, cuando inicia el banco en Bangladesh, había sentido que muchas de esas personas no tenían acceso a un crédito y por tanto no podían empezar sus pequeños negocios, y de esa crisis surge una oportunidad. Puede hacer una colección de dinero a nivel internacional y a partir de eso empieza a prestar a tasas muy bajas, créditos muy pequeños, especialmente a las mujeres, porque él comprueba que las mujeres son las que pueden iniciar los pequeños negocios y empiezan los pequeños emprendimientos. Además, desde la venta de tauretes. Son las más fuertes en el momento de devolver el crédito. Eso garantiza primero que sea bien invertido y después el retorno de esa inversión. Exactamente. Entonces, ¿por qué no pensar en un fondo de este tipo que puede ser manejado por cualquiera de los bancos públicos? En principio a mí se me ocurre la Corporación Financiera Nacional, que está más dedicada a la parte productiva, pero no solo a pensar en el mediano y gran empresario, sino pensemos en el ciudadano, en el pequeño emprendedor, en aquel que lo perdió todo y que de pronto quiere su negocio de bollos, su negocio de empanadas, su negocio de sombreros tejidos, que probablemente puede obtener un crédito de $400, $500 y lo va pagando mensualmente o diariamente, y así se reactiva la economía, que todos esos bienes y servicios puedan ser comercializados en términos de bienes, tanto en Manabí, en Esmeraldas, como fuera de Manabí y Esmeraldas, a través de las instituciones del sector público también. Y el tema de servicios, en el tema de servicios, la mejor forma que tenemos los otros ecuatorianos de ayudar a Manabí, Esmeraldas, es reactivando. Son zonas que viven del turismo, son zonas que viven de todos los servicios que prestan a través de restaurantes, a través de todo lo que pueden hacer en las zonas estas, en actividades turísticas. Entonces ahí hay una gran oportunidad que inclusive puede llamar a los ecuatorianos nuevamente a pensar en la oportunidad de que esas zonas probablemente estén exentas de IVA o exentas de un porcentaje de IVA, al menos en lo que tiene que ver a estos servicios, los servicios turísticos, los servicios de restaurantes. Pero es importante los servicios públicos que se reactiven inmediatamente. Vemos que en este momento hay plantas eléctricas en algunas zonas, pequeños motores, pero esto no permite reactivación, por ejemplo, de restaurantes, porque necesitan congeladores, refrigeradoras conectadas todo el tiempo. Es decir, hay un proceso entre lo público y lo privado que este momento está reconstruyéndose. Por supuesto, es que tiene que ir de la mano, Claudia. Es importante analizar que en esta primera fase, esta fase de plena solidaridad, también fue una fase de rescate a aquellas personas que habían podido sobrevivir. Hay tantos milagros de historias que contar en estos días. Veíamos de los bomberos de Quito que hablaban de más de 90 personas rescatadas de entre los escombros. Y hay niños desde 2 meses hasta gente de 70, 80 años que pudo salir y contar una nueva historia, y hay gente que dice yo volví a vivir, es mi segunda oportunidad. Entonces, claro, toda esta primera fase fue de esas historias lindas que también tienen los desastres, más todo este espíritu de colaboración. La segunda parte ya es una de planificación para reconstrucción, y en la planificación hay 2 elementos importantes, bien decía usted, el sector público, el sector privado, y dentro del sector público no solamente la reconstrucción de la institucionalidad, de la habilitación de servicios, de edificaciones, sino también la planificación, qué tipo de ciudades queremos. Y ahí en economía urbana mucho se habla de la resiliencia
resiliencia, es decir, de ciudades que sean capaces de soportar cualquier embate de este tipo por parte de la naturaleza, es decir, cualquier terremoto o movimiento telúrico. Sabemos que Bahía vuelve a soportar el segundo terremoto en el lapso de 18 años. Entonces es una ciudad que está propensa a además este tipo hay que de hacer movimientos. evaluaciones. El propio presidente señalaba ayer, hay que ver quiénes construyeron centros comerciales, quiénes reconstruyeron Bahía, porque hay edificios que se mantienen en pie y otros se vinieron abajo. Hay que hacer un análisis profundo de la estructura y de los suelos donde se cimente esa estructura. Exactamente, pero más que para sancionar, que yo no creo que es el motivo de este tipo de estudios, más que para sancionar, para analizar qué tipo de edificios se construyeron y cómo esas edificaciones fueron resilientes a lo que ocurrió. Porque esa resiliencia es la que necesitamos en el resto de ciudades, en Pedernales, en Jipijapa, en Crucita, en todas las ciudades, Manta, Portoviejo. Necesitamos ver qué tipo de edificaciones son sostenibles y pueden evitar muertes. Fíjese usted que en terremotos de igual o mayor magnitud, Japón, por ejemplo, se habla de 10 personas fallecidas. En Ecuador estamos sobre las 600 personas fallecidas. Entonces, seguramente algo se está haciendo mal en términos de planificación y ahí es importante que ingrese el sector público. Entiéndase por sector público no solo el gobierno central, sino también los gobiernos autónomos descentralizados. Es importante el apoyo al emprendedor, al grande, al pequeño emprendedor, pero también a estas nuevas incubaciones y que también podrían pensar surgir. en nuevas culturas. Precisamente en la mañana dimos lectura a un artículo del doctor Eduardo Peña Triviño sobre seguros y terremotos, cómo generar cultura de seguros, cómo generar otro tipo de espacios, ya que vivimos en un país propenso a terremotos, a sismos y a erupciones volcánicas. Ahora, desde el punto de vista económico, ¿cómo analiza usted las medidas? Hoy precisamente se debate, y es el segundo debate ya, de la reforma que tiene que ver con la equidad y el equilibrio fiscal del tema de las bebidas gaseosas, las bebidas carbonatadas, los cigarrillos, los licores, y también ya empieza a tratarse la nueva ley para la redistribución, el tema de la solidaridad con Manabí, con los nuevos temas de IVA y otros puntos. ¿Cómo analizar estas medidas que está tomando el gobierno antes de y después del terremoto? A ver, empecemos por las de luego del terremoto, después del terremoto. Y ahí es importante analizar lo que ha ocurrido en otros países y lo que también tiene la historia reciente del Ecuador, o bueno, la historia al menos del siglo anterior. Y uno va a encontrar que, por ejemplo, Chile, la reconstrucción costó 24.000 millones de dólares y se financió en alguna parte con impuestos. En Japón fue 309.000 millones de dólares y se financió en parte con impuestos. Nepal, ya en lo que va de transcurrida la reconstrucción, ha costado más de 5.000 millones de dólares, también se ha financiado con impuestos. ¿A qué quiero llegar? A que evidentemente los ingresos son escasos en un momento de crisis y normalmente los gobiernos acuden a la solidaridad de la gente vía el tema de impuestos, que es un mecanismo de recaudación y generación de ingresos públicos. Dentro de los impuestos hay impuestos regresivos, impuestos progresivos. El IVA, por ejemplo, es un impuesto regresivo, es decir, un impuesto que cobra al que más tiene y al que menos tiene. No obstante, es el de más fácil liquidez. Normalmente usted puede recaudar alrededor de 6.000 millones de dólares al año por el IVA, lo que quiere decir que con un aumento porcentual del 1% usted puede estar recaudando entre 400 y 500 millones dependiendo de cómo funciona el comercio, por cada porcentaje. Si son 2 puntos, estamos hablando de 750, 800 millones de dólares que se van a poder recaudar y eso se recauda mes a mes, implica liquidez inmediata para el proceso de reconstrucción. El otro tema, la donación de un día de salario hasta 5 días de salario, dependiendo de la cantidad de recursos que ganen, es un tema sí progresivo, es un tema más en donde el que menos tiene no aporta nada, el que tiene algo desde los $1.000 empieza a aportar y puede llegar el aporte hasta los 5 días de salario. Es un tema progresivo, es un tema que normalmente se lo hace en este tipo de catástrofes y me parece interesante. El otro tema habla sobre impuesto a las utilidades y al patrimonio, en efecto. Estos son nuevamente impuestos de carácter progresivo, se habla de que todo sería por una sola vez. En el tema de
el salario probablemente yo hubiera dejado voluntario las personas que tienen menos de $1000. Hay mucha gente que gana el salario básico, pero que sin embargo tiene un corazón infinito y que han dicho, bueno, yo también quisiera donar ese día. Pues probablemente la oportunidad sería ahí de que exista la voluntariedad. La voluntariedad, quiere, o de sí, pronto no. deciden hacer un donativo directo, es decir, yo destino un salario de un día y compro tal cosa, tal kit, tal canasta, tal víver, tal medicina. O sea, hay otras formas de donación. Por supuesto. Y eso son las críticas, porque uno dice las donaciones son voluntarias y no obligatorias. Y hemos visto que el país entero de manera voluntaria ha donado. Se ha convertido en el voluntario obligatorio. Y ahora se convirtió en obligatorio. Entonces, bueno, hay parte de las donaciones, y esto ocurre a nivel mundial, parte de las donaciones son voluntarias y hay otras ya en el proceso de reconstrucción, en la segunda fase, que tienen que hacerse con un gran fondo, un fondo de reconstrucción en este tipo de terremotos. Pasó igual en el Ecuador en el 49, en el 87, que fue necesario un cambio en las tarifas impositivas para de esa manera poder solucionar el problema. ¿Qué piensa usted sobre titulares que han generado polémica, como el diario Mercurio de Cuenca, que decía Manabí pide agua, Correa sube el IVA? Mire, yo ahí sí lo que pienso más bien es que cada cual tiene su rol y sabrá por qué lo pone y cómo lo pone. Yo no soy muy crítico del tema de la prensa. Creo que la prensa hace una labor y en muchos casos es una labor constructiva, es una labor que nos ha permitido unirnos más en solidaridad con cada una de las historias que han contado, por ejemplo, por televisión o a través de medios escritos igualmente. Y existen otro tipo de medios que evidentemente utilizan lo que denominan noticias amarillistas o titulares muy provocativos hacia la lectura para que la gente compre sus periódicos. Cada cual tiene su forma de proceder. Yo creo que ahí más importante que analizar puntualmente qué es lo que sucede es buscar la unidad hacia lo que queremos todos los ecuatorianos. Y lo que yo sí siento más bien es que hay un sabor complicado con respecto a cómo se van a manejar o administrar esos fondos. Más allá de que la gente, algunos han comentado acerca de la regresividad que puede tener el IVA, lo progresivo de los otros impuestos, dicen, bueno, hay un fondo de alrededor de 1.100 millones de dólares que se va a recaudar con esto, vienen como 700 millones del extranjero, ¿qué va a pasar? ¿A dónde va a ir este fondo? Va a ir a la cuenta única del Tesoro. Y entonces ahí hay algunas propuestas, pasan desde el fideicomiso, que es un tema mucho más puntual, hasta por una cuenta diferente a la cuenta única que pueda ser auditada tanto por los estamentos a nivel local, la Contraloría, como por veedurías ciudadanas, e inclusive se habla de auditorías internacionales. Esto con el objetivo de que se pueda canalizar efectivamente el grueso de los recursos hacia lo que ocurre en Manabí y Esmeraldas. Entonces, creo que el debate va por ese lado. Los ecuatorianos en mayor o menor medida somos conscientes que en un momento de estos de catástrofe natural los impuestos son una vía para ayudar a solucionar. De lo que he podido ver, evidentemente no todo el mundo va a estar de acuerdo. Yo siempre digo en clases, si todo el mundo estaría de acuerdo con un impuesto, ya no sería impuesto, sería acuerdo. Entonces habría el acuerdo al valor agregado, no el impuesto al valor agregado. Nos imponen las circunstancias en este caso, pero es importante el verificar cómo se va a administrar los fondos. El rol de los medios de comunicación en ese sentido debe ser, creo yo, un rol propositivo, un rol además de cambio en el ánimo de los ecuatorianos. Es muy difícil reponerse de este tipo de cosas. Yo creo que la semana anterior nos dejó muy golpeados. Esta semana la gente ha vuelto a sus actividades y en las diferentes ciudades. No estoy hablando solo de las zonas afectadas, sino que la gente nuevamente Claro, el lunes anterior, luego del terremoto, costó tomar la actividad normal, porque todos estamos pendientes del desastre, del número de muertos, de todas las ciudades que nos iban informando lo que ocurría. Esta semana empieza de manera diferente. Por supuesto, y además acuérdese que las réplicas eran mucho más constantes, se sentían no solamente en los epicentros, sino en ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, y eso mantenía a la gente en zozobra, en intranquilidad, y evidentemente hacía más doloroso, porque le permitía recordar todo lo que se había perdido en Manabí y Esmeraldas.
como usted dice, empezamos esta semana de manera diferente, empezamos a ver la segunda fase ya de este proceso que es la reconstrucción, y en eso debemos colaborar todos, más allá de la crítica mordaz que pueden tener algunos medios o de el papel que en muchos casos también ha sido un papel que puede llamarse hasta muy laxo que han podido tener otros medios. Yo creo que lo importante es unir esfuerzos y buscar juntos la reconstrucción. Es el camino que tenemos. Dentro de esa reconstrucción, usted ha mencionado una parte importante. Manta aporta el 1,6% del valor agregado bruto, Puerto Viejo el 1,7% del valor agregado bruto, y así podríamos ir desglosando todas las pequeñas ciudades, y sabiendo que el golpe no solo está en lo que tenemos que reconstruir en el sector público, en el sector privado, sino también en el costo de oportunidad, lo que dejamos de producir en esas zonas, pero que tiene que levantarse. Las crisis generan oportunidades y hay que trabajar en ello. Gracias a Víctor Hugo Villacrés. Él es muy claro al hablar de la siguiente fase, que es la reconstrucción. Él nos habla de ejemplos como de Mohamed Yunus, y él dice la CFN, uno de los bancos públicos, debe trabajar en ello, en dar pequeños créditos para reactivar a los comerciantes de Manabí, a los productores de Manabí. Pone ejemplos como desde el sombrero de paja toquilla hasta el pescador. Por lo tanto, buscar ejemplos en otras partes del mundo para reactivar la economía, que es parte del proceso de reconstrucción. Y también habla y analiza lo que significa el nuevo impuesto al IVA. Está en proceso en la Asamblea Nacional, hay críticas al respecto, pero también pone ejemplos de otros países que necesitaron poner un impuesto nuevo para salir de temas de crisis. Él pone muchísimo énfasis en lo que tiene que ver con una veeduría de los fondos especiales que se lograrán para la zona de terremoto, ya sea el apoyo internacional o los nuevos impuestos. Garantizar transparencia en el uso de los fondos y que efectivamente se reconstruya al país y se reconstruya esta zona tan importante del Ecuador. Ciudades que colaboran y aportan para el Producto Interno Bruto y que además tienen toda la razón y todo el derecho de lograr resurgir luego de una crisis tan fuerte que golpeó no solamente a esta zona, sino al país entero. Gracias a Víctor Hugo Villacrés, gracias a ustedes que nos han acompañado del día de hoy y gracias a nuestros anunciantes, la Cooperativa Policía Nacional, a EMAP, la empresa de agua de Quito, a Cherry Plan y la posibilidad de tener un carro a través de cuotas y largos plazos, y también a quien nos cuida la parte de salud, a Humana y el grupo que está ligado al Hospital Metropolitano. Nuevamente gracias a todos ustedes, nos veremos el día de mañana a partir de las 7 de la mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista.